Buenas noches, voy a hacer un tutorial muy sencillo de cómo utilizar el Tinkercad. El, tique- el Tinkercad es un software muy intuitivo, muy fácil de manejar, casi que no se necesita un tutorial para poder manejarlo. Bueno, lo primero es que ustedes en una página de un navegador, Google, por ejemplo, pueden colocar ahí Tinkercad. Y lo primero que deben hacer es registrarse. Realmente es muy sencillo, muy similar a todos los programas que se utilizan hoy en día. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, que una vez que se registren, eh, va a aparecer esta pantalla principal y luego para simular los circuitos que ustedes tienen en la guía, pues le damos aquí en circuitos y acá pueden crear un circuito y todos los circuitos que vayan realizando le van apareciendo aquí en esta página principal. Por ejemplo, yo había ya realizado un circuito, bueno, había intentado realizar un circuito donde era solamente agregar el protoboard y aquí lo tengo. Vamos a crear uno nuevo. Entonces voy a darle crear nuevo circuito en ese icono y acá a mano derecha aparece una barra con todos los elementos básicos que contiene este simulador. Entonces acá en esta parte también yo puedo colocar una barra, puedo colocar una barra. Eh, lo primero que debemos hacer para los circuitos que nosotros tenemos es tratar de imitar los circuitos que tenemos en la guía. Como por ejemplo, en el primer circuito de la guía, que es determinar los valores de resistencias y redibujar el circuito, pues vamos a arrastrar un protobar. Esto es muy sencillo. Consiste simplemente en tomar el elemento y arrastrarlo a a nuestra hoja de trabajo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Un ejemplo, no voy a hacer los ejercicios de la guía para que ustedes lo realicen, pero sí voy a tomar un circuito cualquiera. Yo voy a colocar, por ejemplo, dos resistencias en serie. Voy a buscar las resistencias, ¿sí? Lo mismo, lo arrastramos con el mouse a donde queremos posicionarla. Este programa es supremamente sencillo, quizás un poco limitado, pero básico para lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, yo quiero girar esta resistencia. Entonces aquí, en esta parte superior, dice rotar y selecciono el elemento que quiero rotar y lo voy rotando, ¿sí? Con el scroll del mouse puedo ampliar o disminuir. Ustedes lo pueden ahí ensayar muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, voy a colocar dos resistencias que estén en serie. ¿Qué pasa con el protoboard? El protoboard tiene unas líneas laterales. Si ven cuando yo paso el mouse sobre un orificio del protoboard, vemos que se subraya todos los puntos que están unidos. Es decir, estas líneas aquí horizontal, todos estos puntos pertenecen a una sola conexión. Es decir, por debajo de esto es como si fuera un cable. Lo mismo que el siguiente. Entonces siempre que vamos a utilizar el positivo utilizamos la línea roja y el negativo la línea negra. O ahí está indicado más y menos. Y acá, por ejemplo, estas líneas que están marcadas con F, G, H y J y con un número, entonces el número 1, toda esta línea es un mismo punto, lo mismo que la siguiente. De modo que si yo quiero colocar dos resistencias en serie, tendría que colocarla así. Porque, ¿qué pasa? Si yo coloco, voy a sacar otra resistencia, la coloco así, esta resistencia, como la he colocado, va a estar en corto. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, todas estas líneas es un mismo punto. Entonces voy a sacarla, voy a girarla para colocarla en serie. Obligatoriamente en serie tengo que girarla. Para colocarla en serie tendría que colocarla en el mismo orificio, en la misma línea donde está la siguiente o la resistencia que quiero colocar en serie. Voy a suponer el ejemplo de que tengo estas dos resistencias en serie. Si quiero realizar si le quiero conectar a un valor de batería, lo puedo unir acá, le doy un clic
y la otra punta al negativo, ¿sí? Si yo quisiera conectarle una fuente, pues lo coloco una batería, por ejemplo 9 voltios, acá, voy a girarla, ¿sí? También me permite a veces también girarla sobre el plano, pero en este caso pues lo voy a dejar así. Entonces voy a colocarla acá, voy a darle un clic. Aquí yo puedo girar, dando un clic puedo girar el cable de conexión. Le doy un clic donde quiero girar y ahí me aparece, ¿sí? Queda un poquito más organizado. Puedo inclusive mover el cable para que quede mejor alineado. Bien, aquí he conectado una batería a estas dos resistencias, ¿sí? Esta resistencia de acá yo le puedo colocar un nombre. Por ejemplo, le puedo colocar R1 y el valor de esa resistencia. ¿Listo? El valor de la resistencia, dependiendo del valor que yo coloque aquí en resistencia, aquí pues aparece en inglés, en resistencia. Un ejemplo, si yo le coloco 20 kiloohmios, aquí le coloco la escala, si va a estar en ohmios, kiloohmios o megaohmios. Si le coloco 20 y selecciono K, entonces va a estar en kiloohmios, ¿sí? Automáticamente va a cambiar el código de colores que me representa el valor de la resistencia. Bien, entonces acá ahora, para medir una resistencia, yo tengo que aislar esa resistencia. Un ejemplo, si la quiero medir, la saco del circuito, puede ser afuera o puede ser aquí dentro del protoboard. La saco y luego saco un multímetro que está aquí abajo, ¿sí? En la barra derecha busco los elementos, arrastro un multímetro, ¿sí? Lo puedo colocar acá y luego arrastro, bueno, si lo quiero hacer de una forma muy, que quede el circuito muy bonito, lo puedo hacer acá y luego lo corro. Ahí me queda muy bien alineado. Por ejemplo aquí, acá, doy un clic y luego lo coloco acá. Me quedó un poquito torcido, lo puedo girar y me queda ahí. Listo. En este momento yo le doy clic sobre el protoboard y acá selecciono qué quiero medir. Amperios, voltios o resistencia. En este caso voy a medir resistencia, entonces tenemos acá la resistencia. Así puedo medir el valor de una resistencia. La resistencia siempre debo sacarla del circuito. ¿Por qué? Porque si tengo un circuito complejo, los valores de las otras resistencias me van a variar el valor que estoy midiendo con el multímetro. Es decir, va a influir en el valor de la resistencia. Entonces, por eso tengo que sacar la parte. Bien, ahora para ver el valor, simplemente le damos iniciar simulación. Cualquier circuito que yo tenga montado ya lo puedo simular aquí, simplemente con iniciar simulación. Miren que él automáticamente va guardando los cambios que voy realizando. Como este programa es en línea, él automáticamente lo guarda. Le doy iniciar simulación y ahí me aparece el valor de la resistencia, 20K. Vayamos un momento, transportémonos un momento a la guía. Hay muchas dudas con respecto a la parte de, a la parte eh, de las mediciones. Hay una tabla, hay una tabla en la guía que es la tabla 1. En la tabla 1 podemos ver que hay unos valores que dice valor nominal, valor medido y porcentaje de error. Bueno, en este caso el valor medido es el valor que en este ejemplo represento con este multímetro, ¿sí? Ese valor medido para mí tiene sentido solo cuando hacemos un ejercicio práctico o en el caso de que encontremos un simulador que incluya un porcentaje de error en los valores de los elementos, en este caso la resistencia. Por lo tanto, yo voy a tener un valor aquí, en este caso, exacto. Es decir, si yo aquí tomo el valor, un ejemplo, si yo aquí tomo el valor medido, ¿sí? Si yo aquí tomo el valor
medido y miro con los colores, veo que aquí hay 2, 0 y rojo, negro y naranja. Rojo, ustedes verán en su tabla de colores que es 2. Entonces coincide con el 2 que tenemos acá. El negro, 0. Los dos primeros colores, recuerden que son, ¿qué? Los dígitos, los dos primeros dígitos. Y la tercera franja viene siendo el número de ceros que debo agregarle. En este caso naranja es 3. Quiere decir que le voy a agregar 3 ceros. Y el 3 cero aquí en el multímetro está representado por el kilo ohmios. Kilo es por 10 a la 3, que sería el color naranja. Y la última franja, en este caso, es dorado. El programa, creo, no he explorado muy bien el programa, pero creo que no permite variar este valor de tolerancia. Pero el dorado, recordemos que es un 5% de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que en la tabla de la guía, donde dice valor medido, para mí solo tendría sentido si pudiéramos colocarle a esta resistencia un valor de tolerancia o un valor de error. En este caso, pues no habría error porque está marcando lo mismo que marca el código de colores. Por lo tanto, el error sería 0. ¿Sí? De todos modos, ustedes especifican lo que crean conveniente. ¿Sí? Son ustedes los que deben hacer el análisis y lo que crean conveniente colocar allí con respecto a la guía. ¿Vale? Bien. Así es como voy yo a hacer una medición. Un ejemplo, ¿cómo hago yo para hacer una medición de voltaje? Pues el voltaje se mide en paralelo con el elemento. Voy a eliminar, voy a detener la simulación. Para quitar o poner un elemento debo detener la simulación. Aquí, con suprimir, puedo eliminar estas líneas. Voy a retornar la resistencia al circuito que había armado principalmente, que son dos resistencias en serie. Y ahora este mismo multímetro lo voy a dejar acá. Y ahora con la batería de 9 voltios y estas dos resistencias, pues voy a medir un valor de voltaje. Entonces lo único que hago es coloco, bueno, primero el rojo en una punta, ¿sí? Ahora, si quiere, puedo hacerlo de una forma más ordenada, que sería así. Bueno, ¿sí? Acá. Es que se me va a confundir con el otro. Bueno, hagámoslo aquí, acá y acá. Listo. Yo puedo cambiar el color de esta línea. Primero le voy a poner rojo, que es el color de la punta roja. Y este le puedo colocar acá para que no se confunda cuando lo atraviese cuando se cruce, perdón, con una línea, no se confunda, ¿sí? Te lo voy a colocar acá. Bien. Lo selecciono y le cambio el color, negro, ¿sí? ¿Qué voy a medir? Voy a medir voltaje. Entonces selecciono el multímetro y acá le digo que voy a medir voltaje, ¿sí? Bien. Aquí le puedo colocar un valor. Acá en la resistencia no me muestra el valor. No sé si de pronto por allí en configuración, de pronto puede que me muestre el valor de la resistencia aquí sobre el protoboard, pero bueno, por ahora así. Entonces quiero medir el valor del voltaje en esta resistencia. Obviamente primero yo hago el cálculo de forma manual y luego compruebo con la simulación. Esa es la idea, ¿no? Entonces le doy a iniciar y aquí veo que tiene un valor negativo, quiere decir que las puntas quedaron invertidas, ¿sí? Porque acá yo coloqué invertidas las puntas también del multímetro, perdón, de la batería. Vamos a detenerlo y vamos a colocarlo de forma correcta. El rojo, se me va a acabar el tiempo de grabación, se me va a acabar el tiempo de grabación que con lo que estoy grabando tiene un tiempo limitado de 15 minutos. Entonces me va a tocar hacer esto rápido y cortar, luego seguir con otro video. Entonces, listo. Entonces acá le damos iniciar simulación y vemos que ya desapareció el signo menos, ahora es positivo, 8.57 voltios. Así medimos voltaje, ¿sí? Voy a detener la simulación, voy a enviar este video tutorial y voy a continuar con la medición de corriente.